El Diablo a todas horas es una película de Netflix y dirigida por Antonio Campos, un director para nada novel, ya que este es su sexto largometraje y aún así no se le nota demasiado ávido en su labor. Las primeras películas de Paul Thomas Anderson como Boogie Nights o Magnolia tienen una fuerte influencia del cine de Martin Scorsese, pero no tienen nada que envidiar a la obra del director italoamericano. Se sienten como obras propias con un estilo en desarrollo, y que sus influencias sean más visibles que sus propias peculiaridades es algo entendible en un director que pueda estar aún algo verde en la materia. A Campos no le ocurre esto. Las influencias de esta película están en primer plano, y eso no es precisamente bueno. Este vídeo ha sido posible gracias al patrocinio de World of Warships, un videojuego de batallas de barcos repleto de adrenalina, explosiones y de estrategia, donde tienes más de 300 barcos repletos de detalle y muy realistas para llevar a la guerra. El juego tiene efectos climáticos, puedes personalizar los navíos de guerra y mejorarlos, puedes controlar destructores, acorazados, cruceros y portaaviones con los que bombardear a tus enemigos. Y además ahora es el evento del 5º aniversario de World of Warships, por lo que están como locos dando regalos a los nuevos y viejos jugadores. No esperes más, descarga el juego con el primer enlace que te dejo en la descripción. Es totalmente gratuito para PC. Utiliza el código 5 Years of Victories al registrarte para ganar el crucero americano Omaha, 555 doblones, 5.555.555 créditos, 55 camuflajes del aniversario de World of Warships, 15 días de cuenta premium y 5 banderas de señalización de cada tipo. Pero si ya jugabas antes, también hay regalos para ti. Utiliza el link de la descripción para obtener todas estas ventajas. Aprovéchalo cuanto antes, descarga World of Warships y vive esta experiencia única. La película nos narra los hechos que tienen lugar en un pueblo de Ohio, poniendo de manifiesto el problema del fanatismo religioso de aquella manera. En realidad, lo que cuenta es la vida del joven Arvin, cómo influye en él la figura de su padre y cómo lidia con las desavenencias que se le cruzan en el camino. ¿O es la historia del padre la que se nos cuenta? La primera mitad es ocupada por su padre, Willard, interpretado por Bill Skarsgård, desde que vuelve de la Guerra del Pacífico. Es aquí cuando nos presentan a los pintorescos pueblerinos, que son creyentes en mayor o menor medida. Y es durante este periodo de la película cuando el retrato que se hace de los creyentes estadounidenses resulta grotesco, histriónico e incluso melodramático. Todos los personajes son fanáticos religiosos, desde la madre de Willard, que dice que le prometió a Dios que si éste volvía sano y salvo de la guerra, le presentaría a una chica del pueblo con la intención de emparejarlos, algo que no tiene ninguna relevancia para la trama, hasta el dicharachero predicador que se toma su trabajo como si fuera un espectáculo dantesco, y que lo hace convencido de que es una misión en su vida encomendada por la gracia divina. Todo este baile de personajes estereotipados parece una burla al cristianismo más que una crítica, y esto es así no porque se critique, sino porque se hace de forma que no resulta creíble. Y de hecho no es una crítica a la fe como tal, ya que Dios está presente durante el desarrollo de la historia, y con lo que se pretende jugar es con la yuxtaposición entre el libre albedrío malinterpretado por los cristianos y el propio poder divino. Un tema que podría ser muy interesante, pero que queda empañado por una ejecución torpe, que hace que no te puedas tomar en serio a según qué personajes, porque están escritos como si fueran una caricatura de alguien cuya fe es ciega. El resultado es que el mensaje que parece que quiere transmitir es que todos los cristianos son imbéciles por creer en Dios, y aunque esta no sea la intención, es lo que parece. Para ahondar más en esta cuestión me veo obligado a hacer spoilers. El personaje del predicador es presentado como un hombre con gran labia, capaz de embelesar y meterse en el bolsillo a toda la parroquia con su música y su discurso efectista. En el momento en el que se lanza las arañas por encima, se vuelve un personaje caricaturesco, y el interés por él mismo disminuye. Toda la puesta en escena en este momento es tan ampulosa que cruza la línea de lo verosímil, pero va más allá y tiempo después mata a su esposa para que Dios la reviva. Sí, esto pasa. Y no están en la Edad Media, precisamente, están en los años 60, en un pueblo de Estados Unidos. Me parece demasiado esperpéntico como para creérmelo, no por la intención en sí, sino por el cómo está contado. La misma escena sería mucho más creíble si la acción tomara lugar en 1800, por ejemplo. El caso es que pronto se da cuenta de que su esposa no va a revivir, por lo que la entierra y emprende su huida en la siguiente escena. No hay ningún momento de reflexión ni de shock para el personaje, no es relevante. Mientras escapa, se topa con una pareja que son asesinos en serie, y haciendo lo que hacen los asesinos en serie... Así que al final el personaje ha sido castigado por sus actos. ¿Quiere decir esto que finalmente Dios sí que tenía poder sobre su vida? Da igual, sigue sin ser relevante para la trama. La fe también acaba volviendo un fanático a Willard,
que parecía que iba a ser más escéptico para romper con la tónica del resto del pueblo, pero acaba convirtiéndose en otro personaje que no termina siendo creíble para el espectador cuando a su mujer le diagnostican cáncer y sacrifica a su perro para que Dios la cure. Sí, porque un sacrificio pagano seguro que es del agrado del Dios cristiano. Willard y su mujer mueren y entonces hay un salto en el tiempo en el que empieza la historia de Arvin, interpretado por Tom Holland. Esta parte está mejor que la anterior, ya que aparece un nuevo personaje encarnado por Robert Pattinson, el nuevo predicador. Un ser completamente despreciable que tampoco deja de estar estereotipado. Es el falso ídolo que no comulga con lo que predica. Su llegada crea un conflicto la mar de interesante que hará que la historia de Arvin se cruce con las de los asesinos en serie. Antes he dicho que la influencia de otros directores está demasiado presente, y es que tanto el ambiente rural como los personajes excéntricos y el tratamiento de la historia recuerdan mucho a los hermanos Coen. Incluso el narrador, tan despreocupado, es muy parecido al del Gran Lebowski, con una voz profunda y un modo de narrar que hace que la historia resulte cercana. Pero hay una diferencia mayor con Sam Elliott, y es que este narrador explica la trama sin aportar nada que no se pudiera contar con imágenes. Se vuelve frustrante que, llegado a un punto, el narrador intervenga hasta para contar cómo se están sintiendo los personajes en la escena que estamos viendo. The thought of killing Carl and taking off with the boy in the back seat suddenly crossed Sandy's mind. Es un problema común del que adolecen las películas basadas en novelas, un error a la hora de adaptarla a un medio que no se vale de un narrador omnisciente. Por eso a veces el narrador hace que parezca que más que una película estés oyendo un audiolibro, y eso en el ámbito cinematográfico es horrible. El tratamiento de la violencia también tiene un aire a los hermanos de Minnesota, rompiendo con una tónica en la que no falta la tensión para brindarnos momentos de acción tan intensos como fugaces que tienen todo el peso necesario en la trama. Escenas que sin embargo están ejecutadas de la misma forma en la que la haría Martin Scorsese, pero de nuevo sin llegar a la elegancia del director. Al principio, en una escena, Willard va a darle su merecido a un par de hombres que previamente se habían burlado de él y de su hijo. La ejecución de la escena es la misma que la de la escena de Uno de los Nuestros. Aquí, en un solo plano, sin cortes, Ray Liotta cruza la calle. Lo único que se oye son sus pasos. La cámara gira, siguiéndolo y mostrándonos a los otros hombres, y entonces explota partiéndoles la cara. Cuando termina la paliza, vuelve y le da a su novia la pistola con la que ha hundido las narices de las otras personas. Scorsese te muestra lo violento y lo frío que puede llegar a ser el personaje, a la par que el rol de su mujer como cómplice, al mostrarte su reacción, que es sumisa y esconde el arma. Campos hace algo muy parecido, por no decir que mimetiza la escena, con Willard cruzando solo con el sonido de sus pasos, la cámara siguiéndolo, pero cuando empieza a repartir sí hay cortes para mostrarnos la reacción del hijo, intercalando un par de planos. El que utiliza exactamente el mismo recurso que Scorsese, pero de forma más torpe, es lo que hace que la película se sienta como un quiero y no puedo, como si no tuviera un estilo propio. Esto es algo que se repite en las escenas más violentas, y no siempre es desacertado. Cuando Arvin se enfrenta con la asesina, los planos se intercalan durando lo mismo. Los dos últimos duran menos y termina en ella disparando. Ambos disparan a la vez, pero la vemos a ella disparar y a él recibir el disparo. El siguiente plano es la asesina, de nuevo en un plano que vuelve a durar más, y en el que se revela que es ella la que ha sido abatida. Es un montaje bastante bueno porque no solo te hace dudar de quién ha muerto, sino que además te hace creer durante un segundo que ha sido él el que ha recibido la bala. El mismo truco es usado en la escena final cuando Arvin se enfrenta al policía, por lo que parece que hay una falta de recursos, ya que los buenos que tienen los repiten. Sin duda la escena mejor dirigida es la del enfrentamiento entre Arvin y el nuevo predicador, tanto por la tensión que va subiendo como por la resolución. El principal problema que tiene la película es que la historia más importante es la de Arvin, pero te cuentan antes la de Willard, que aunque sea para mostrar cómo el hijo seguirá los pasos del padre, se siente como un trasfondo que igual se podría resumir en un par de flashbacks. No me aporta nada que la película abra con los padres del protagonista conociéndose. Es como cuando empiezas una partida a los Sims y empiezas con tus personajes pequeños para verlos crecer. Siempre te acabas aburriendo después de construir la casa. Perdón por divagar, pero es lo que hace la película al principio, intercalando la historia de Willard con flashbacks sobre su pasado, como si el trasfondo necesitara un trasfondo. El cúmulo de historias protagonizadas por un elenco coral, sumado al hecho de que se avance y retroceda en el tiempo cuando convenga, no le hace ningún bien a la narrativa. Por otro lado, la sutileza no existe. Algunos momentos consiguen ser burdos en demasía y sin que esto sea impactante obligatoriamente. Son momentos que simplemente no vienen a cuento.
pero sin duda alguna lo peor es el narrador, que sobreexplica demasiado y no aporta nada salvo en contadísimas ocasiones. Está bien al abrir y al cerrar la historia, pero durante el resto de la película sobra. Así que en resumidas cuentas es una película que tiene momentos muy interesantes, una fotografía bastante buena, pero una dirección y un guión bastante pobres. Falla en ejecución, se puede hacer tediosa en sus primeros 50 minutos y no es nada sutil ni al mostrar escenas de sexo ni al criticar la religión. Es una lástima porque la historia es interesante, la crítica también podría serlo y su segunda hora es realmente decente, pero el conjunto falla estrepitosamente y lo bueno no salva lo malo. No la recomendaría, pero tampoco es un fiasco total.